En el libro de Éxodo, inmediatamente después de que Dios entrega a Moisés las instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el santuario portátil donde la presencia divina habitaría en medio de Israel durante su viaje por el desierto, viene un anuncio sorprendente. Dios dice a Moisés: «Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor». Este es el primer artista mencionado por nombre en toda la Biblia, y significativamente su llamamiento y capacitación vienen directamente de Dios. Bezalel no es simplemente un artesano talentoso que ofrece voluntariamente sus servicios. Es llamado específicamente, nombrado divinamente y llenado del Espíritu de Dios para realizar trabajo creativo. Lo que están a punto de descubrir es cómo este joven de la tribu de Judá se convirtió en el arquitecto y artista principal del proyecto de construcción más sagrado en la historia de Israel, cómo su trabajo con metales preciosos, piedras, maderas y textiles no era visto como meramente funcional sino como profundamente espiritual y teológico. Cómo el llenamiento del Espíritu Santo para creatividad artística establece un precedente bíblico para valorar las artes como vocación legítima y santa y por qué la historia de Bezalel tiene implicaciones profundas para cualquiera que trabaja en campos creativos, preguntándose si su trabajo importa en el reino de Dios. Esta es la historia de Bezalel, el primer artista ungido por Dios, cuyo trabajo con sus manos creó el espacio donde el cielo tocaba la tierra, y cuyo legado nos enseña que la creatividad misma es un don divino destinado para la gloria de Dios. El contexto del llamamiento de Bezalel es el evento más formativo en la historia de Israel, el éxodo de Egipto y el encuentro con Dios en el monte Sinaí. Israel había sido esclavo en Egipto durante generaciones, forzado a trabajo brutal haciendo ladrillos y construyendo ciudades de almacenamiento para los faraones. Después de las 10 plagas y el milagroso cruce del Mar Rojo, se encontraron libres pero deambulando por el desierto del Sinaí. Una población de quizás 2 millones de personas sin hogar permanente, sin infraestructura, completamente dependientes de la provisión divina de maná y agua. 3 meses después de salir de Egipto, llegaron al monte Sinaí, donde Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Lo que siguió fue uno de los encuentros divinos más significativos en toda la Escritura. Dios dio a Moisés los 10 mandamientos y un cuerpo extenso de leyes que gobernarían la vida religiosa, social y moral de Israel. Pero Dios también dio instrucciones detalladas para la construcción de un santuario portátil llamado el tabernáculo, o Mishkan en hebreo, que significa literalmente lugar de morada. Este tabernáculo sería el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo, donde se realizarían sacrificios, donde los sacerdotes ministrarían, donde la presencia divina sería manifestada en la forma de la nube de gloria que llenaría el lugar santísimo. Las instrucciones para el tabernáculo ocupan capítulos enteros de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el 31, y luego su construcción real es descrita con igual detalle en los capítulos 35 hasta el 40. Este énfasis masivo en los detalles de construcción, diseño y materiales puede parecer tedioso para lectores modernos, pero refleja la importancia teológica del tabernáculo. Este no era simplemente un edificio funcional, era el punto de encuentro entre Dios Santo y humanidad pecadora. El lugar donde expiación era hecha, donde la presencia divina habitaba, donde el cielo tocaba la tierra. El tabernáculo debía ser construido según un patrón exacto que Dios mostró a Moisés en la montaña. Dios le dijo: «Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis». Esto sugiere que Moisés recibió algún tipo de visión celestial del tabernáculo, un modelo o plano divino que debía ser replicado exactamente en forma terrenal. La construcción del tabernáculo no era un proyecto de arquitectura humana, donde los diseñadores podían ejercer libertad creativa. Era la implementación de un diseño divinamente revelado. Sin embargo, dentro de este marco de especificación divina, había espacio significativo para artesanía experta y creatividad artística. Los materiales especificados incluían oro, plata, bronce, hilos azules, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para lámparas, especias para aceite de unción e incienso, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Estos materiales debían ser transformados en estructuras complejas. El arca del pacto con su cubierta de oro y querubines. La mesa de los panes de la proposición.
el candelabro de oro con 7 brazos, el altar de incienso, el altar de holocausto, la fuente de bronce, las cortinas elaboradas del tabernáculo con querubines tejidos en ellas, las vestiduras sacerdotales con piedras preciosas y bordados intrincados. Realizar todo esto requería un nivel extraordinario de habilidad en múltiples campos: metalurgia para fundir y dar forma al oro, plata y bronce, lapidaria para cortar y engastar piedras preciosas, carpintería para trabajar la madera de acacia, tejido para crear las cortinas elaboradas con sus diseños de querubines, bordado para las vestiduras sacerdotales, y diseño general para coordinar todos estos elementos en un conjunto coherente y funcionalmente efectivo. No era suficiente tener trabajadores que pudieran martillar metal o tejer tela. Se necesitaban artistas maestros que pudieran trabajar con múltiples medios, que entendieran proporciones y diseño, que pudieran ejecutar especificaciones divinas con precisión, mientras también aportaban excelencia artística. Es en este contexto que Dios llama a Bezalel. El anuncio viene en Éxodo 31, después de que todas las instrucciones para el tabernáculo han sido dadas. Dios dice a Moisés: «Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá». Este llamamiento por nombre es significativo. Bezalel no fue seleccionado mediante un proceso de audición o competencia. No se ofreció voluntariamente basándose en sus habilidades existentes. Dios lo llamó específicamente, conociendo su nombre, eligiéndolo para este propósito antes de que cualquier construcción comenzara. El nombre Bezalel mismo es significativo. En hebreo, Betzalel significa en la sombra de Dios, o protegido por Dios, combinando Betzel, sombra, con el, Dios. Este nombre resultó profético dado el trabajo de Bezalel, creando el lugar donde la sombra de la presencia divina habitaría. Trabajaría literalmente en la sombra de Dios, bajo protección y dirección divina, creando el espacio donde la gloria divina se manifestaría. La genealogía de Bezalel también es reveladora. Era hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ur era una figura prominente en la narrativa del Éxodo. Cuando Israel luchó contra Amalek en Refidim, Moisés sostuvo su vara en lo alto en la montaña, y mientras sus manos estaban levantadas, Israel prevalecía. Cuando las manos de Moisés se cansaban, Aarón y Ur las sostenían en alto. Ur también acompañó a Moisés y a Aarón parte del camino subiendo el monte Sinaí, y fue dejado a cargo con Aarón cuando Moisés subió para recibir los mandamientos. La tradición judía identifica a Ur como el esposo de Miriam, hermana de Moisés, aunque esto no está explícitamente declarado en el texto bíblico. Si esto es correcto, Bezalel era sobrino nieto de Moisés. Lo más significativo sobre el llamamiento de Bezalel es la descripción de su capacitación divina. Dios declara: «Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte». Esta es una de las primeras referencias explícitas en la Escritura al Espíritu de Dios, llenando a un individuo específico para una tarea específica. Antes de Bezalel, el Espíritu de Dios se menciona en la creación moviéndose sobre la faz de las aguas, pero aquí el Espíritu llena a una persona para capacitarla para trabajo creativo. Las 4 cualidades que el Espíritu imparte a Bezalel son significativas. Primero, sabiduría, chokma en hebreo, que en el pensamiento hebreo no es simplemente conocimiento abstracto, sino habilidad práctica, la capacidad de aplicar entendimiento a situaciones concretas. Segundo, inteligencia, tebuná, que implica discernimiento, la capacidad de entender principios subyacentes y ver conexiones. Tercero, ciencia o conocimiento, da'at, que sugiere experiencia acumulada y comprensión de técnicas y materiales. Y cuarto, todo arte o artesanía, melaka, la capacidad real de ejecutar trabajo con las manos. Esta combinación de capacidades intelectuales y manuales es crucial. Bezalel no era simplemente un trabajador manual hábil sin comprensión conceptual, ni era un diseñador teórico sin habilidades prácticas de ejecución. El Espíritu de Dios le dio ambos: la comprensión mental para concebir y planificar, y la destreza física para ejecutar. Esta integración de mente y mano, de concepto y ejecución, es la marca del verdadero artista maestro. El texto continúa especificando las áreas de experiencia de Bezalel: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. La frase inventar diseños es particularmente interesante. La palabra hebrea es chashaf machashavot. Literalmente, pensar pensamientos o diseñar diseños implica creatividad conceptual, la capacidad de visualizar algo que no existe todavía y planear cómo traerlo a existencia.
Aunque Bezalel estaba trabajando según especificaciones divinas, había espacio dentro de esas especificaciones para decisiones creativas sobre técnicas, proporciones exactas y detalles de ejecución. Bezalel no trabajó solo. Dios también designó un asistente principal. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el corazón de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aholiab complementaba las habilidades de Bezalel. Mientras Bezalel era de Judá, la tribu real, Aholiab era de Dan, una de las tribus del norte. Esta pareja de diferentes tribus sugiere unidad de propósito a través de las divisiones tribales. La tradición rabínica también nota que mientras Bezalel se especializaba en trabajo con metales y piedras, Aholiab se especializaba en tejido y bordado, haciendo que fueran un equipo complementario. Además de Bezalel y Aholiab, Dios había puesto sabiduría en el corazón de todo sabio de corazón para ayudar en el proyecto. Esto sugiere un equipo completo de artesanos expertos, cada uno contribuyendo su experiencia particular. La construcción del tabernáculo no fue un proyecto de un solo hombre, sino un esfuerzo colaborativo involucrando a docenas o posiblemente cientos de trabajadores expertos bajo la dirección de Bezalel y Aholiab. Después de que Moisés descendió del monte Sinaí con las tabletas de la ley, la construcción del tabernáculo debía comenzar, pero primero vino el desastroso incidente del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo se impacientó, exigió que Aarón les hiciera dioses que fueran delante de ellos, y Aarón construyó un becerro de oro fundido. La ironía es dolorosa. Dios había estado instruyendo a Moisés sobre cómo construir el tabernáculo legítimo, mientras abajo el pueblo estaba construyendo un ídolo ilegítimo. Dios había llamado a Bezalel para crear arte sagrado para adoración verdadera, mientras Aarón estaba creando arte pagano para idolatría. Esta yuxtaposición plantea preguntas importantes sobre el arte y su uso. Los mismos materiales, oro, metal fundido, y las mismas técnicas, metalurgia, fundición, podían ser usados para adoración verdadera o para idolatría. La diferencia no estaba en el medio o la técnica, sino en el propósito, la autorización divina y la conformidad con la revelación de Dios. Bezalel trabajaría según instrucciones divinas específicas para crear objetos que facilitaban el encuentro con el Dios verdadero. Aarón actuó según la demanda popular para crear un objeto que violaba el segundo mandamiento contra imágenes talladas. Después de que la crisis del becerro de oro fue resuelta mediante el juicio sobre los idólatras y la intercesión de Moisés, la construcción del tabernáculo finalmente comenzó. Éxodo 35 registra cómo Moisés convocó a la comunidad y explicó el proyecto. Invitó a ofrendas voluntarias de materiales: oro, plata, bronce, textiles, pieles, madera, aceite, especias, piedras preciosas. La respuesta fue abrumadora. El pueblo trajo tanto que Moisés eventualmente tuvo que ordenarles que dejaran de traer, porque había más que suficiente para completar el trabajo. Entonces Moisés presentó formalmente a Bezalel a la congregación, y dijo Moisés a los hijos de Israel: «Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y para la talla de piedras de engaste, y para la talla en madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan». Esta presentación pública reconocía el llamamiento divino de Bezalel y establecía su autoridad sobre el proyecto. Significativamente, el texto nota que Dios había puesto en el corazón de Bezalel no solo la capacidad de hacer el trabajo, sino también la capacidad de enseñar. Esta dimensión pedagógica es crucial. Bezalel no solo ejecutaría el trabajo personalmente, sino que entrenaría a otros, pasando sus habilidades y conocimientos. La artesanía experta requiere aprendizaje, y Dios había capacitado a Bezalel no solo como artista, sino como maestro de artesanos. El texto continúa: «Los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño». Esta repetición enfatiza la amplitud de las habilidades involucradas y la naturaleza comprensiva del proyecto. Éxodo 36 comienza: «Así pues, Bezalel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová». Los capítulos siguientes describen en detalle meticuloso cómo cada componente del tabernáculo fue construido: el arca del pacto con sus querubines de oro batido, la mesa con sus utensilios,
el candelabro de oro de una sola pieza con sus 7 lámparas, el altar de incienso, el altar de holocausto con sus cuernos y utensilios, la fuente de bronce, las cortinas del tabernáculo tejidas con querubines de azul, púrpura y escarlata, las tablas de madera recubiertas de oro, las columnas con sus capiteles, las vestiduras sacerdotales con el efod y el pectoral incrustado con 12 piedras preciosas representando las 12 tribus. El nivel de artesanía era extraordinario. El candelabro de oro, por ejemplo, fue martillado de una sola pieza de oro puro, pesando aproximadamente 75 libras. Sus ramas, cálices, manzanas y flores fueron formados del mismo lingote sin soldaduras ni ensamblajes. Los querubines bordados en las cortinas requerían habilidad textil de élite. El pectoral del sumo sacerdote con sus 12 piedras preciosas diferentes, cada una grabada con el nombre de una tribu, demandaba experiencia en lapidaria y engaste. Las túnicas sacerdotales con sus granadas bordadas y campanillas de oro alternadas alrededor del dobladillo combinaban tejido, bordado y metalurgia. Todo este trabajo fue completado en aproximadamente 6 meses, un cronograma notablemente rápido dado la complejidad y escala del proyecto. Cuando todo estuvo terminado, vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Esta bendición de Moisés reconocía tanto la obediencia al diseño divino como la excelencia de la ejecución. Entonces vino el momento culminante. El tabernáculo fue ensamblado, todos los muebles fueron colocados en sus posiciones apropiadas, y entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. El trabajo de Bezalel había creado el espacio donde la presencia divina habitaría. El arte y la artesanía habían facilitado el encuentro entre Dios y humanidad. La creatividad humana, capacitada y dirigida por el Espíritu Divino, había construido el lugar donde el cielo tocaba la tierra. La historia de Bezalel establece varios principios teológicos importantes sobre creatividad, arte y vocación. Primero, demuestra que el trabajo creativo es una vocación legítima y sagrada. Bezalel fue llamado por Dios y llenado del Espíritu Santo específicamente para hacer arte. Su trabajo con sus manos, formando objetos de oro, madera y tela, no era menos espiritual que el trabajo de Moisés recibiendo la ley o Aarón ofreciendo sacrificios. La creatividad artística es una forma de servicio divino. Segundo, muestra que Dios valora la belleza además de la función. El tabernáculo no fue diseñado simplemente para ser funcional. Los querubines bordados en las cortinas, las flores talladas en el candelabro, las piedras preciosas en el pectoral, todos estos elementos añadían belleza sin añadir función. Dios no ordenó el diseño más simple y eficiente posible. Ordenó un diseño que era glorioso, hermoso, que reflejaba algo de la belleza de su propio carácter. Tercero, ilustra que la creatividad humana opera mejor dentro de parámetros divinamente revelados. Bezalel no tenía libertad absoluta para diseñar lo que quisiera. Trabajaba según el patrón que Dios había mostrado a Moisés. Pero dentro de esos parámetros había espacio para decisiones creativas, para experiencia artística, para excelencia de ejecución. Los límites no sofocaban la creatividad, sino que la enfocaban. Cuarto, demuestra que el trabajo creativo requiere tanto dones naturales como capacitación divina. Bezalel probablemente tenía inclinaciones y talentos naturales en trabajos artísticos incluso antes de su llamamiento. Pero Dios lo llenó del Espíritu para amplificar esos dones, para añadir sabiduría, inteligencia y conocimiento, para elevarlo de artesano talentoso a maestro artista capaz de supervisar el proyecto de construcción más importante en la historia de Israel. Quinto, muestra que el verdadero arte es colaborativo y requiere enseñanza. Bezalel trabajó con Aholiab y entrenó a numerosos otros artesanos. Recibió el don de enseñar además del don de hacer. La grandeza artística se multiplica cuando se comparte.